on top of the world, I'm on top of the world, Y volvemos de la publicidad con Enrique Ferradas y con la sección Noticias de Actualidad Turística. Cuéntanos qué nos traes hoy, Enrique, porque creo que tiene un poco que ver con lo que vimos la última vez, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el top Instagram, ¿no? Los 10 lugares más fotografiados del mundo. Hoy en concreto vamos a ver el tercer lugar. Ya vimos el primero, el segundo. Hoy vamos a ver el tercer lugar. El primero fue Times Square, el segundo fue la Torre Eiffel y hoy pues toca el puente de la Torre de Londres. ¿Y qué nos vas a contar del puente? Pues voy a tratar de contar la razón por la que el puente es el tercer lugar más fotografiado del mundo. Yo no sé si tú has estado en Londres. Sí, he estado allí. ¿Y qué tal Londres? Muy bien, me encantó. Un poco gris el tiempo, pero me gustó mucho. Bueno, hay veces que no está tan gris, pero siempre sucede en el norte, ¿no? ¿Y qué tal el puente? Bien. ¿Para hacerle fotos? Sí, sí, muchas. Por eso es el tercer lugar más fotografiado del mundo. El puente de la Torre, evidentemente, tiene su interés arquitectónico y tiene su interés estético. Tiene su interés estético porque, como ves, se preocuparon también de hacer un monumento y no solo algo útil. La razón de construir este puente fue pues porque Londres, que se fundó al norte del río Támesis, pues empezó a crecer, sobre todo en el siglo XIX, empezó a crecer hacia el sur y hacían falta puentes. Ya había puentes, de hecho en Londres siempre hubo un puente y se construyó el puente de la Torre de Londres, pero no fue el único que se construyó. Como ves, Londres está repleta de puentes que atraviesan, es una ciudad grande, necesita muchos puentes, está repleta de puentes. Bueno, y si hay tanto, ¿por qué es tan popular este? Pues aparte de por su valor arquitectónico, es popular también porque está al lado de la Torre de Londres, que supongo que también habrás estado en ella si has visitado. También estuve. También has visitado Londres. Esta es la Torre de Londres. La Torre de Londres, el origen... Bueno, la Torre de Londres tiene su importancia porque es el símbolo de la realeza británica. De hecho, su nombre oficial es Palacio Real y Fortaleza de su Majestad. Fortaleza de su Majestad porque se construyó cuando los normandos invadieron Inglaterra, controlaron Londres, que era la capital de Inglaterra o del principal reino inglés y la ciudad más importante de Inglaterra, y construyeron inmediatamente la torre. De hecho, los normandos cuando invadieron Inglaterra, los normandos eran vikingos que se asentaron en la costa de Francia a mediados del siglo X y un siglo después pues invadieron Inglaterra, ¿no? Cuando invadieron Inglaterra evidentemente estaban conquistando un pueblo que no quería ser conquistado y temiendo la rebeldía se produjo como una inflación de castillos. El primero que construyeron fue el de Londres, de madera, y además fue el primero que construyeron de piedra en aquel entonces. Es el castillo más antiguo de Inglaterra. Fue o ha sido fortaleza real, ha sido palacio real. De hecho, cuando se coronaban los reyes ingleses, lo que había era un desfile desde la Torre de Londres a Westminster, y después fue, cuando dejó de ser palacio real, fue Casa de la Moneda, fue tesorería, fue armero real y es la casa de las joyas de la reina en este caso, ¿no? Decías que el primero en piedra, ¿no? Que se construía, una piedra bastante clarita, ¿no? Sí, de hecho se le llama la Torre Blanca. Curiosamente, pues emplearon una piedra que no suele ser común en Inglaterra a fin de destacar, ¿no? Quisieron también, como siempre, dado que iba a ser un símbolo de la realeza, quisieron que destacase. Se habla de la Torre de Londres, pero en realidad la Torre de Londres es mucho mayor. Tú que has estado lo conoces. La Torre de Londres se fue ampliando. Tuvo sucesivas ampliaciones por Ricardo Corazón de León, el de Ivanhoe, por Eduardo I, el de Braveheart, el que combatió a William Wallace, y de hecho es ahora un complejo de edificios. Aquí tenemos un patio de dentro del palacio, del castillo. El castillo, aquí tenemos una panorámica, vemos que es enorme, que tiene incluso edificios dentro, es como una pequeña ciudad. Aquí lo podemos ver desde arriba, vemos como la torre está en el centro, pero que el complejo es mucho mayor. Y bueno, y aquí tenemos la Torre de Londres y al lado el que se ha dado en llamar el puente de la Torre de Londres. Pero volviendo al puente de la Torre, que en principio es el monumento que nos ocupa,
El puente se construyó, como decimos, porque en el siglo XIX hacían falta más puentes en Londres, se estaba ampliando la zona sur, la zona norte, estaba creciendo Londres enormemente y hacía falta muchos puentes. Y había un problema en la zona sur, y es que la zona sur está detrás del puerto, es decir, los barcos tendrían que haber atravesado ese puente para poder llegar al puerto de Londres. Así que no podían hacer un puente, porque entonces cortaban el acceso de los barcos. Lo primero que hicieron fue un túnel, pero el túnel solo podían pasar viandantes, necesitaban un puente para tráfico rodado y la solución fue hacer un puente levadizo como es este. Aquí lo tenemos. Entonces este es el puente durante la construcción. Claro, construcción. Aquí lo tenemos, si podemos ver incluso la fecha, el puente se empezó en 1884, se aprobó el proyecto. Aquí, en esta foto, aquí tenemos la fecha, en septiembre, 28 de septiembre de 1892, así estaba el 28 de septiembre de 1892, ya bastante completito, y se inauguró al final el 30 de junio del año 1894. Aquí tenemos un grabado de la época en colores, un grabado de la época. Entonces ya existían fotos, lo que pasa es que la foto, claro, una foto de menos calidad. No se ve igual que el grabado en colores. Lo inauguró el príncipe de Gales, el hijo de la reina Victoria, y que después sería el rey Eduardo VII. Y desde entonces el puente de Londres, su historia ha estado asociada a la historia de Londres, ¿no? Ha vivido todo el imperio, ha vivido la Primera Guerra Mundial, ha vivido la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una foto de Londres con los bombardeos alemanes, el puente de la Torre y los incendios provocados por los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la verdad es que lo superó todo, aunque siempre han quedado secuelas, consecuencias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, todavía justo hace un año, bueno, un poquito más de un año, a finales del mes de marzo, pues aquí tenemos cómo haciendo unas obras al lado del puente de la Torre, pues se encontraron una bomba de 500 kilos. Aquí no se ve bien, aquí lo tenemos al lado de un artificiero. Bueno, si hubiera estallado, hubiera dañado el puente, ¿no? Seguramente. Pues no creo, estaba un poco lejos, lo que sí, evidentemente hubiese hecho mucho daño. De hecho, para retirar la bomba, desalojaron en un radio de 200 metros alrededor, incluyendo 2 colegios, porque no sabían el daño que podía hacer. Aquí están pues retirando la bomba y aquí están haciéndola explosionar en un polígono de tiro del ejército británico en una isla en las costas británicas. Bueno, por centrarnos en lo que es el puente, aquí lo tenemos en todo su esplendor. La verdad es que es una obra estética, lo hicieron formando un cuadrado, tiene prácticamente tanto de ancho 61 metros como de alto 65 metros, con las 2 pasarelas pues forma un rectángulo donde la longitud es el doble que el alto. Se trata de guardar ciertas proporciones geométricas y lo más importante es que el puente es levadizo. Aquí lo vemos como los barcos, si no tienen excesiva altura, pueden pasar sin que se levante el puente, es decir, el tráfico rodado puede pasar por el nivel inferior. El nivel inferior que por cierto, puede soportar hasta 2.000 toneladas, que ahora no puede parecer mucho, pero que cuando se planteó en el siglo XIX pues, indica una buena capacidad de previsión, ¿no?, de posible crecimiento. Y lo curioso es que cada una de las hojas pesa 1.000 toneladas, así que cuando llega un barco donde hay que levantar las levas, donde hay que levantar las hojas del puente, pues hay que levantar 1.000 toneladas por cada lado. Eso es complicado. Aquí lo tenemos levantándose. Aún así el velero cabe casi justito, ¿no? Aún levantado el puente. Claro, bueno, evidentemente antes de pasar harán los cálculos y probablemente incluso cuando construyeron el velero habrán tenido en cuenta la altura del puente. Es decir, que construye un velero, oiga, ese velero va a ir a Londres, pues tenemos que hacerlo que quepa por debajo del puente de la torre. Levantar las levas cuesta 1 minuto, se levantaban antes con un motor de vapor que accionaba un sistema hidráulico con agua, y en la actualidad se sustituye el agua del sistema hidráulico por aceite y el motor de vapor por un motor eléctrico. Así que el motor de vapor ahora forma parte de la exposición del puente, se puede visitar. Aquí tenemos el motor de vapor con el que se subían las levas en aquel entonces. Y además del nivel inferior, hay un nivel superior. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero se sigue utilizando ese nivel superior, esa pasarela de arriba? Se sigue utilizando, ya no. Entonces sí, evidentemente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Londres era el puerto del mundo. Entonces pasaban muchos barcos por debajo de la torre
y el tráfico quedaba cortado cuando los barcos pasaban. Para facilitar por menos el tráfico de los viandantes, se construyó una pasarela, en realidad son dos pasarelas, ahora lo veremos, dos pasarelas superiores por donde los viandantes podían pasar aunque estuviesen las hojas del puente levadizo levantadas. Ahora se puede pasar, sí, pero no se usa, porque en realidad la parte de arriba es un museo. Bueno, aquí lo tenemos otra vez con las levas levantadas, vemos como son dos pasarelas en realidad, no solo una, y ahora las pasarelas pues se usan de mirador. Aquí lo tenemos de mirador. No sé en qué año estuviste en Londres, pero el mirador ha cambiado en el último año, porque ahora al mirador le han puesto, no solo se puede mirar por los laterales, sino que se puede mirar desde el piso. Puedes mirar el tráfico a 41 metros, ese mirador está a 41 metros de altura, tú estás pisando cristal y lo que estás viendo es el vacío. No sé si da un poco de... Da un poco de miedo, ¿no? A mí de vértigo. no me llama la míralo, atención. estás ahí encima y ves el tráfico, dice, a ver si... Hombre, se supone que los cristales no se van a romper. Se supone, ¿no? A veces sí se rompen. Tuvo un problema a poco de inaugurarlo, y es que se empezaron a estallar los cristales. Eso... Bueno, hay gente que le gusta el peligro, vive el riesgo, y eso puede ser incluso un aliciente para ti, ¿no? No, para mí no es mi caso. ¿No te hubiese gustado decir, voy a aprovechar? No, yo si vuelvo a Londres no creo que suba. Eso, bueno, ya lo has visto, ya lo has visto. ¿No quieres ver el tráfico rodado bajo tus pies? No me llama la atención. Bueno, pues volviendo a la torre, pues aquí lo tenemos, ¿no? Además el conjunto. El del Puente de la Torre y la Torre de Londres. La Torre de Londres, por cierto, fue declarado Patrimonio de la UNESCO en el año 1998. Patrimonio de la UNESCO como tenemos nosotros el Parque Doñana, ¿no? Pues el Parque Doñana lo tenemos nosotros y los londinenses tienen la Torre de Londres. En la Torre de Londres, que es un símbolo de Londres, de hecho en muchos casos se considera como el símbolo de Londres. Si tú quieres mostrar Londres con una sola imagen, como se hace en las películas, en las series, dice, voy a decir que estoy en Londres, pero no lo puedo decir porque son imágenes. Pues pongo el Big Ben o pongo el Puente de la Torre. Una vez que pongo el Big Ben o pongo el Puente de la Torre, ya todo el mundo asume lo reconoce. Que la acción se está produciendo, igual que la Torre Eiffel, ¿no? Tú pones la Torre Eiffel y ya sabes que la acción se produce en París, que vimos el otro día, pues ahora pongo el Puente de la Torre y ya todo el mundo sabe que estamos en Londres. Tuvo una actuación destacada en las Olimpiadas, y se ha convertido, como hemos visto, en el tercer monumento más fotografiado o subido, cuyas fotografías se suben a Instagram. Enrique, pues muchísimas gracias. El próximo día, ¿qué nos vas a traer? Pues el próximo día vamos a cambiar de registro y vamos a volver a las grandes exploraciones y vamos a hablar de la carrera hacia la Luna. No sé si... Bueno, conocemos la carrera hacia la Luna, pues, pero no vamos a hablar de la carrera hacia la Luna de la que se habla siempre. Vamos a hablar de la carrera hacia la Luna, de la primera carrera hacia la Luna. La primera carrera hacia la Luna, la que ganaron los rusos. De eso hablaremos. Pues el próximo día hablaremos de eso. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nosotros nos despedimos de Enrique y seguimos ya casi finalizando este programa de Cruce de Caminos.